Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, ya vimos el centro de masa para distribuciones puntuales, ¿no? Cuando tenemos partículas. Vamos a ver que es muy parecido, se puede llegar a calcular igual cuando tenemos distribuciones de masa continuas, es decir, esferas o una barra o un círculo o cualquier cosa por el estilo. Y de hecho ahí tenemos diferentes tipos de densidad, ¿no? Cuando tenemos una esfera tenemos una densidad volumétrica, cuando tenemos una barra tenemos una densidad lineal, cuando tenemos un círculo pues ponemos un área, así que es una densidad superficial. Tenemos diferentes densidades. Entonces en el laboratorio creo que ya hicieron una con densidades superficiales, por ejemplo. Conocen incluso la letra griega, ¿no? Ok, ¿cuál es la definición correcta para el centro de masa de un sistema continuo? La C. ¿De acuerdo todos? Vale, el silencio otorga. ¿Listo? ¿Saben de dónde viene esa ecuación? O sea, ¿comprendieron el proceso para derivarla? Es la derivada de la masa. La P por el dB con respecto al volumen. Ajá, o sea, el diferencial de masa. Miren, nosotros tenemos de manera general una ecuación así. Sí, o sea, cuando tenemos masas puntuales. Si nosotros transformamos estas distribuciones de masas puntuales a una cierta distribución de masa, es decir, donde ya tenemos unos deltas de masa, unas zonas que están ocupadas por masa, un volumen, un sólido, una línea, cualquier cosa que tenga ya un delta, una distribución de masa pequeña, simplemente hacemos una transformación, ¿ok? Se suele cambiar la posición, la ubicación. Ok, ¿por qué le coloco aquí que es aproximado? Porque yo no sé si ese delta de masa lo estoy tomando tan grande o tan pequeño como para que me dé la masa correcta. Esto ya es un problema que hemos tenido antes. ¿Sí? Cuando nosotros hacíamos una aproximación y llegábamos y tomábamos cuadraditos, por ejemplo, o esferitas, o ¿cómo se llama esta? Paralelepípedos, o las que son triángulos. ¿Cómo es que se llama? Tetraedros, ¿de acuerdo? Tetraedral. Por ejemplo, los computadores, cuando ellos generan gráficas, lo hacen de forma tetraedral, porque ellos ubican puntos en triángulos. O sea, es un proceso que se llama teselación. Bueno, de eso ya lo vimos en la primera preclase. ¿Okay? Así que para que sea exacto, yo simplemente tendría que sacar el límite cuando esos triángulos o esos tetraedros o esa figura sea lo más pequeño posible. Y ahí obtengo algo exacto. Es decir, el límite cuando son o tienden a ser. ¿Listo? Y este límite de la sumatoria de una cosa, un delta de o una distribución de o algún desplazamiento de, es básicamente la definición de integral. O sea, yo puedo reemplazar esas dos cosas por una integral. Y de ahí viene la integral del centro de masa. ¿Listo? Para mí esta es la más general, o sea, es más general incluso que la que está arriba. Ay, la nariz. Uy, esperen, esto era vector. Todo esto es vector. ¿Listo? Obviamente nosotros hacemos un reemplazo porque aquí literal los límites son un poco complejos de explicar, de escribir. Básicamente el límite inferior es donde comienza la masa, o sea, donde hay posición hasta el centro de masa. Sin embargo, la integral no es de posición. Y el límite superior sería donde termina la masa.
Lo mismo, es un límite que depende un poco de la posición, pero no es el diferencial de posición, es el diferencial de masa. Entonces lo que se hace es una transformación, ¿ok? Utilizando el concepto de que la densidad de manera general es igual a masa sobre volumen y que yo puedo llegar a reescribir esto de muchas maneras. Por ejemplo, un volumen lo puedo escribir como, supongamos que estamos calculando un cilindro, ¿ok? Entonces tendríamos acá el área del cilindro por la longitud del cilindro. O si queremos calcular algo mucho más abajo, mucho más pequeño de la dimensión, podemos calcular entonces simplemente su longitud. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Listo, o sea, aquí tenemos una relación entre una densidad, un volumen que también se puede escribir como un área o una longitud. Bien, puedo llegar a tener varios casos diferentes. Okay. Me interesa la masa, así que lo voy a explicar por acá. Tendría masa igual a densidad por volumen. ¿Listo? Si yo calculo diferencial de esta cantidad, es decir, el diferencial de la masa, podemos llegar a tener diferencial de la densidad a menos que sea una densidad constante o que yo conozca la ecuación de la densidad. Normalmente la densidad se deja quieta y se trabaja más con el diferencial de volumen. ¿Listo? Y esto es una densidad volumétrica, así que esta sería para una superficie volumétrica. Pero la puedo llegar a cambiar, porque mire que la puedo cambiar también como un área o una longitud. Es decir, si mi distribución de masa es una superficial, entonces, creo que ustedes ya vieron esto en el laboratorio. ¿Me corrigen esta letra? ¿Sí? Sigma. ¿Sí la vieron? En una práctica. No, aún no. No, no, señor. ¿Ustedes no vieron una práctica de densidades? Mm, no, ¿No? Ah, bueno. El otro grupo No. sí. tal vez aún no. Tal vez la que sigue. No, densidad es la primera práctica, de introducción, para que aprendan a tomar medidas y eso. Espere. ¿Con quién le tocó laboratorio? Robert, pues entonces ya no me acuerdo. La memoria no me da tanto. Sí tuvimos esa práctica. Dios, esta gente. Perdón, el Alzheimer. Imagínense. Ok, ¿esta letra la conoce? Bueno, es muy fácil escribir esto. ¿Esta letra la conoce? Ese nombre. No, profe. Ni siquiera en los videojuegos lo han escuchado. Más o menos, eso sí. Ah, bueno, listo. ¿Por qué? Porque es el juego más esperado de todos, ¿no? Supuestamente lleva como 10 años la gente esperando esto, Half-Life 3. Bien, ese nombre no es aleatorio, es porque esta es la letra lambda y tiene que ver con la vida media de decaimiento de partículas subatómicas. Entonces, esa letra es un poco conocida, la gente al menos la ha visto por algún lado. ¿Okay? Esta es la letra sigma y esta es la letra rho. Entonces depende de lo que nosotros tengamos, una densidad volumétrica, una densidad superficial o una densidad lineal. Y estas tres es la que se reemplaza en esta ecuación, en esta de acá. Por eso digo que es más general de pronto esta a simplemente una cuando tenemos una densidad o una distribución de masa volumétrica, que es la que está arriba reemplazada, a rho por dB. ¿Listo? No sé si habían entendido estos pedazos cuando vieron el video. ¿Sí lo han entendido así? ¿Puedes repetir otra vez? ¿Qué parte? ¿Desde dónde? Usted dijo una del volumen, otra del área. Ok, porque es que mire, esta es una densidad volumétrica. O sea, tenemos una masa que está ocupando un volumen, una calculadora, una esfera, cualquier cosa por el estilo. O sea, esta letra, creo que es Rho. Está la letra Rho, que es de densidad volumétrica, es la más normal, la más utilizada.
Pero si nosotros tenemos una placa muy delgada, de pronto olvidamos su altura, no nos interesa mucho, solamente nos interesa su densidad superficial. Entonces utilizamos la letra sigma. ¿Listo? Y su diferencial es de área, o sea, vamos a hacer una integral de área. O sea, si tenemos una superficie muy compleja y tenemos que hacer una integral de volumen, sería hacer una integral triple, una por cada dimensión, en x, y, z, a menos que encontremos una manera de simplificarlo. ¿Listo? En teoría, si tenemos que hacer una densidad, una distribución de masa que esté en una superficie como un círculo, tendríamos que hacer una integral doble, una para cada dimensión, x y y. Y acá, si tenemos esta distribución de masa lineal, es decir, un alambre, ahí sí no hay de otra, es un alambre que puede llegar a acabar, puede llegar a cambiar su densidad, o sea, empezar con un alambre de cobre, luego se vuelve un alambre de acero, luego vuelve a ser cobre, luego vuelve a ser titanio, ese tipo de ejercicios, hablamos de una densidad lineal, que solamente existe a lo largo de una dimensión, entonces es una integral de una sola integral simple. ¿Listo? ¿Esa partecilla? Listo, profe, gracias. Ok, entonces de pronto se reemplaza esta porque podría llegar a ser la que los cubre todo, pero recuerden que yo puedo llegar a escribir la densidad como masa por volumen, y cada volumen lo puedo expresar como dos dimensiones, ¿okay? Casi siempre área por distancia. O sea, por ejemplo, el cilindro es el mejor ejemplo. ¿Sí? El volumen del cilindro es el área del círculo por la extrusión, la altura del cilindro, o sea, L. Entonces siempre yo puedo expresar el volumen, el 3 dimensiones en 2 dimensiones por una, y ahí están las 3 dimensiones, la dimensión lineal, superficial y volumétrica. Por eso es que yo puedo llegar y hacer esto, ¿sí? Y por eso es que ρ se cambia. ρ se cambia dependiendo de qué dimensión estamos viendo. Creo que en el video algo aclaraban de esto, pero no sé si lo entendieron allá o acá. ¿Ahora sí les quedó claro? Aquí sí. ¿Allá no? No. Bueno, no pasa nada. Listo. Es correcto afirmar que el centro de masa de figuras geométricas con densidad homogénea. ¿Cuál de las 4 sería correcta? La A. Bien, ¿entendieron el concepto de centroide? ¿Sí? ¿Qué es un centroide? O sea, ¿el centroide es el centro geométrico? ¿Qué opinan? De un cuadrado de pronto sí, ¿no? De un rectángulo de pronto sí. De un círculo, de una esfera. El centro geométrico sería el mismo centroide, ¿cierto? Pero a veces hay figuras como un triángulo, por ejemplo, que el centro geométrico de pronto no es el mismo centroide, o sea, el centro geométrico estaría en toda la mitad. ¿Listo? Y ya, se acabó. No, aquí hay unas cosas, es que no recuerdo muy bien, que me habla de bisectriz, una vaina así, cuando yo me paro en el punto medio de un vértice y trazo una línea secante. Ah, y creo que se cruza con el otro vértice, una cosa así. Sí, sí. Ok, esas son cosas que casi no manejo. Bien, creo que yo hago lo mismo para cada una de las 3 y donde se crucen, ese es el centroide. ¿De acuerdo? El centro geométrico podría estar por acá un poquito más a la derecha porque llego y cojo la distancia que tiene horizontal y la distancia vertical y parto a la mitad, pero no es el centroide. Este centroide, sin embargo, es el mismo centro de masa si la figura es homogénea. ¿Ok? Ese es el centroide de un triángulo y hay que mirar otras figuras a ver cuál será su centroide. ¿Listo? Ok. Por ejemplo, no sé cómo calcular el centroide de una figura. O sea, aparte de calcular el centro de masa, que es relativamente sencillo, calcular, por ejemplo, de un pentágono, alguna cosa así, si hay alguna ecuación exótica o algo para calcularlo, ni idea, me supera.
¿Qué pasaría con la tercera? Es correcto afirmar que siempre que queramos calcular el centro de masa de un cuerpo rígido de densidad uniforme, debemos resolver la integral de volumen asociada a su definición. Siempre que queramos calcular el centro de masa de un sólido rígido, debemos calcular la integral. ¿Qué opinan? O sea, yo les digo, calculen aquí el centro de masa de esta esfera. Tienen que calcular la integral de la esfera. Integral en 3 dimensiones. Profe, pero dice que la densidad es uniforme, entonces pues se puede hacer lo de la simetría, ¿no? Claro, siempre. ¿Sí? Se puede llegar y mirar las simetrías del objeto. O sea, no siempre es necesario. Pero imagínese algo. Imagínese una media esfera o un cuarto de esfera. Ahí sí necesariamente tenemos que calcular la integral. Porque no es que si yo tengo la media esfera, entonces mi centro de masa se va a desplazar la mitad o algo por el estilo. No, totalmente incorrecto de calcular la integral. Creo que se mueve, por ejemplo, un tercio, un sexto, una cosa rara, ¿de acuerdo? Le estoy quitando la mitad de la esfera, sin embargo el centro de masa no se está desplazando lo que yo esperaría de llegar y partir. Así de sencillo. Entonces, no es necesario. Listo. ¿Qué opinan de este? Dos esferas de radios iguales, M1 igual a 2 veces M2, o sea, M1 es más grande, y la densidad de masa uniforme se encuentran unidas mediante una barra de masa despreciable. Respecto al centro de masa del sistema se puede afirmar que dos opciones se ubican en el centro de la barra, se ubica más cerca de la masa M2 o más cerca de la masa M1. Sería la D. Es la mayor masa, ¿no? Así que se ubica cerca de la D. De hecho, esta pregunta estaba bien como para ayer. Ya veis como muy, no sé, extra. Listo. Y finalmente, ¿es posible utilizar la definición de centro de masa para un sistema de partículas puntuales a pesar de que se esté calculando el centro de masa de un cuerpo rígido? O sea, básicamente me están diciendo, puedo utilizar esta aunque esté utilizando cuerpo rígido, o sea, necesite calcular la de abajo. ¿Qué opinan? ¿Sin palabras? Sí, señor. O sea, si yo les dejo de tarea que calculen el centro de masa de un hacha, muy difícil, tienen que integrar cada pedacito o algo por el estilo. O yo puedo llegar y modelar el hacha como lo siguiente. Tengo un rectángulo, que será el mango. Tengo otro rectángulo más abajito, que sería el conducto con el filo. Y tengo un semicírculo, ¿de acuerdo? Que sería la parte del filo. Yo digo que el semicírculo tiene una densidad, no sé, 10 veces más grande que el mango y la otra, porque pues es acero, mientras que la otra es madera, y de pronto aquí madera, cuero, etc. Yo puedo llegar a conocer cada uno de los centros de masa de esas figuras, porque es sencillo, el rectángulo está en la mitad, el otro rectángulo también, de la semicircunferencia la puedo buscar en internet o hacer una integral, pero solamente para ese pedazo, ¿ok? Y una vez yo los tenga, yo puedo llegar a utilizar esta ecuación, donde tengo las masas y las ubicaciones de cada uno de ellos y los sumo como una partícula puntual. Es decir, en su centro de masa tengo la contribución de ese punto del centro de masa, así que lo sumo esa masita o más la posición de ese centro de masa. ¿Ok? Y eso es lo que hablaba en un poco de video, esa aproximación de centroides. O sea, siempre lo puedo llegar a hacer. ¿Listo? Si yo puedo descomponerlo en partes donde yo conozca la posición del centro de masa, puedo llegar a simplemente sumar los centros de masa. Ahorita hacemos un ejercicio si quiero.
Listo. ¿Qué relación existe entre el centro de gravedad y el centro de masa de un objeto? No sé si en el video vieron un poco de eso. Creo que no. ¿O sí? La verdad no me suena el centro de gravedad del video. Ok. Resulta que yo tengo ese objeto, una calculadora, un cuadradito, lo que sea, y yo lo puedo llegar y sostener de un punto. ¿Sí? Yo trazo una línea vertical hacia la dirección de la gravedad. ¿Ok? Y esa línea, si yo llego y lo sostengo de cualquier otro punto, puede ser este, cuando yo trazo otra línea, se van a cruzar las dos en algún punto. ¿Sí? Obviamente ese punto, bueno, no es que se crucen en un punto, se cruzan en una línea, porque vamos a tener una línea acá, otra línea acá, y me falta la línea, o sea, se me va a formar la línea que va hacia el centro. ¿De acuerdo? Con otro punto, un tercero, que yo podría llegar y coger la calculadora cuando esté un poco más inclinada, yo debería volver a trazar la línea y se me va a cruzar en un único punto. Ese único punto donde se cruzan las tres es el centro gravitacional del objeto. Bien, yo puedo llegar y coger una silla, por ejemplo, equilibrarla en el piso y mentalmente mirar en dónde se me van a cruzar los tres puntos, ya que son objetos de tres dimensiones. Si fuera un círculo o un objeto como un pedazo de papel, por ejemplo este volante, ¿listo? Yo pues lo hago mucho más fácil y solamente necesito dos puntos. ¿Ok? No necesito más. Si es un objeto lineal, entonces solamente necesito un punto, colgarlo de un punto y ya automáticamente sé dónde está su centro gravitacional. ¿A qué me refiero? Ese centro gravitacional, una vez yo lo ubique con esos tres puntos, yo puedo llegar a sostener el objeto en ese punto de centro gravitacional y él no va a rotar si lo tengo, por ejemplo, horizontal. ¿De acuerdo? De hecho, si yo lo sostengo justo en ese punto, el calculador no me lo permite, en cualquier dimensión yo no debería encontrar rotaciones. Él debería estar totalmente equilibrado. ¿Por qué? Porque alrededor de ese punto yo tengo acá una cierta masa, por ejemplo, aquí un diferencial de masa, que le está afectando la fuerza gravitacional, es decir, ese diferencial de masa hace una fuerza hacia abajo, entonces el objeto tiende a rotar. Pero al otro lado vamos a encontrar un diferencial de masa al cual también le aplica una fuerza gravitacional hacia abajo y él tiende a rotar. Supongamos un anillo, ¿sí? El anillo, si yo pudiera sostener el centro de masa, lo cual no puedo porque el centro de masa del anillo está donde no hay masa, literal, pero de alguna manera yo lo sostengo, puede ser con una varillita o algo por el estilo, y le aplico una fuerza a un lado del anillo, yo voy a encontrar que se está aplicando una fuerza al otro lado igualita. Y lo mismo si yo recorro todo el anillo. A ese punto de centro de masa es el centro de equilibrio del sistema, ¿de acuerdo? Ese es el centro de gravedad, es el punto de equilibrio del sistema y corresponde exactamente igual al centro de masa. El centro de gravedad es exactamente el mismo centro de masa. Es el punto donde yo, si le aplico cualquier fuerza, lo único que voy a hacer es trasladar el objeto. Si yo le aplico cualquier fuerza en otro punto que no sea ese, por ejemplo acá, lo único que voy a hacer es que el objeto rote. ¿Listo? Y va a rotar y se va a desequilibrar, pero de nuevo, el punto donde se desequilibra al menos está pasando por su centro de masa si trazo una línea vertical. Esa es la relación que hay. Centro de masa igual a centro de gravedad. Ok. ¿Saben cuál es el centro de gravedad del humano? De las personas. ¿El ombligo? Más o menos. Sí, está más o menos en la zona abdominal. Si a usted lo golpea un carro en esa zona, usted sale volando. ¿Cierto? Se desplaza. Listo. Si lo golpea un carro en la rodilla, usted se pega contra el parabrisas, usted rota. ¿Ok? O si lo golpean en el pecho, usted también rota. De pronto el pecho tiene más masa o sea, hay mucha más masa por arriba que hacia abajo. Entonces es de pronto más peligroso un golpe en la rodilla, o algo por el estilo. Siempre que le apliquemos una fuerza a un punto que no sea su centro de masa, vamos a encontrar rotaciones. Y pues el centro de gravedad o el centro de masa del humano está más o menos en esa zona. ¿Listo? Sí, señor. ¿Tienen un bajo centro de gravedad las mujeres embarazadas? ¿Cómo? Este man. Es que me va a hacer usar un ejemplo de un choque con una mujer embarazada. no, hombre, que, o sea, No, pero me siento obligado. No, Neil, no sea así. No. Sigamos. Mentira, sí. vi que
hacen un experimento con, con una mujer embarazada que ellas, al tener la panza, Ajá. podía Atropellado, no voy a mover embarazada. más fácil caminar de forma más fácil en una cuerda floja. O sea, no les es tan difícil. ¿A cuántos metros de altura? Pero, o sea, podían pasar sencillamente por el concepto. No sé. ¿Sí? A ver, no sé si tenga mucho que ver con el centro de masa. O de pronto porque tienen instintos más desarrollados, ¿no? Al fin y al cabo el cuerpo está en un estado muy... O sea, biológicamente el único objetivo de los seres vivos es la reproducción. O sea, una vez es apto para reproducirse, una vez lo logró, de hecho muchas especies mueren. Así de sencillo, o mueren durante el proceso de reproducción, que es extraño. ¿Listo? El humano no, el humano lo puede hacer varias veces, pero creo que sí hay un decaimiento hormonal y en general bastante fuerte una vez se logra la reproducción. Bueno, el hecho es, no sé si en esa etapa tan importante de pronto se desarrolla un sentido del equilibrio mucho más fuerte. Que yo sepa, la mujer tiene unas descargas hormonales eh, que le hayan ayudado en situación de peligro mucho más cuando está embarazada o cuando está cuidando a la cría que si no lo estuviera. O sea, literal es capaz de saltar 2 metros y su cría está en peligro. Algo por el estilo. Pero Es- tanto como que la barriga le ayude a tener más equilibrio, no, no. A su centro de masa, de hecho, está un poco desequilibrado porque está un poco hacia adelante. Ella tendría que tener un poco más de equilibrio, o sea, tiene que compensar el peso que tiene hacia adelante. Pero no es que sea mucho, son como unos cuantos kilogramos. Por eso caminan hacia atrás. ¿Cómo así? O sea, Ah, que se recuestan hacia atrás. Sí, claro, el sí, problema de espalda, lumbares, etcétera, ya es normal. De hecho, algunas tallas de busto puede generar lo mismo. Problemas lumbares, etcétera, es normal. Es la biología, la evolución. Ese problema no lo teníamos hace millones de años. Bueno, continúo. Sí, porque es que usted casi que nos ponen ahí en las mentiras. Esto, la panza no creo que tenga nada que ver con el equilibrio. No, no tiene ninguna validez. De lo que le digo, yo creo que es más como cuestión de oído. ¿Qué opinas del tercero? ¿El centro de masa de un cuerpo rígido puede ubicarse fuera de este? Bueno, eso ya lo hablamos un poco. ¿Sí o no? Sí. Con- Sí, cuando tenemos un balón de fútbol, cuando tenemos un anillo, una dona, es decir, cualquier distribución de masa que su centro de masa esté afuera. Así de sencillo. ¿Ok? Eh, no sé si han visto esas naves de ciencia ficción así todas estrambóticas, de pronto el centro de masa no está dentro de la nave, es decir, puede llegar a tener cualquier tipo de centro de masa, un reloj, ¿de acuerdo? Dependiendo del pulso, si es metálico o algo, puede ser que el centro de masa esté por fuera, puede estar en un punto donde no haya masa, así de sencillo. Entonces, no vamos a tener ahí un centro de masa que esté dentro del objeto. Entonces casi siempre el objeto debe ser circular. No, de formas raras, simplemente. Mire que una persona podría llegar a cambiar su, su distribución de manera que el centro de masa no esté dentro de ella. A una persona cuando está haciendo este ejercicio que se toca las piernas, puede ser que su centro de masa entonces se desplace un poco hacia el lado de las piernas y los brazos, ¿ok? Y pueda llegar a salir del cuerpo. Así de sencillo. El centro de masa de un clavadista de pronto no cambia tanto, porque él lo que hace es recoger los brazos y las piernas hacia su centro de masa. Y eso es algo que vamos a estudiar después. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué no simplemente rotan de pie? ¿Sí? Estirados. ¿Por qué no intentan rotar estirados? Sino que
saltan estirados y se recogen. Y entonces cambia la rotación. O sea, una vez se recogen, la rotación es mucho más rápida. Y una vez quieren control de nuevo, entonces estiran y entran al agua rectos. Pero tienen que recogerse en el momento indicado y estirarse en el momento indicado, si no, no entran como ellos quieren. A todo eso tiene ciencia detrás. Es como los que se tiran en paracaídas. Que digamos que si juntan todo el cuerpo bajan más rápido y si lo abren pues bajan más lento. Ah, bueno, pero eso es más como por fricción, ¿no? Están intentando abrir las manos y los brazos para tener mayor fricción con el cuerpo y lo recogen y se van casi como una línea, van surfeando, van como una tabla de surf, van surfeando el aire, entonces se desplazan. Porque el aire los golpea por debajo, pero si usted tiene, o sea, el aire golpea, pero si usted es básicamente una tabla de surf, pues entonces el aire golpea, el aire va hacia la derecha y usted va hacia la izquierda por conservación de momento. O sea, usted se empieza a desplazar hacia acá. Sí, es una tabla de surfeo, se está surfeando una ola de aire. Más o menos así funciona. Y cuando quiera parar, pues entonces abre los brazos y se hace más horizontal. Y entonces baja un poquito el descenso. O sea, en muchas películas, en muchas cosas, si a alguno de ellos se le daña un paracaídas, por ejemplo, el otro automáticamente va como una tabla de surf hacia donde está, lo ayuda y no sé qué. ¿Listo? Sí, sí. Y también hacen piruetas, ahora que me acuerdo, hay muchas piruetas aéreas. Listo. ¿Cómo se relaciona el movimiento del centro de masa y las fuerzas externas actuando sobre el sistema? Y cómo esto valida el concepto de partícula con el cual se ha trabajado anteriormente del curso. O sea, lo que les decía, yo tengo un objeto tridimensional o bidimensional o lo que sea, y una vez yo encuentre su centro de masa, yo puedo llegar y decir que si hay una fuerza externa que es como un campo, o sea, un campo gravitacional, por ejemplo, esa fuerza externa va a actuar al centro de masa. Entonces, esa fuerza externa no me va a inducir rotaciones. Si hay una fuerza externa que actúe fuera de ese centro de masa, vamos a tener rotación, ¿de acuerdo? Pero en general, nosotros podemos llegar a decir que la partícula se mueve siempre fijándonos en su centro de masa, que es el centro gravitacional. O sea, tenemos la física del centro de masa, posición, velocidad, aceleración, y ya conocemos casi que el movimiento del cuerpo completo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, hagamos esto. Un pedazo de alambre de longitud L se dobla formando una figura en forma de 3 lados de un cuadrado. Calcule la posición del centro de masa. Un segundito. Me cerró la aplicación. Ok. Listo. Por ejemplo, ahí tenemos una barra. No la puedo hacer más delgada. Y digamos que esa va a tener una longitud L. ¿Listo? Bien. Me está diciendo el ejercicio que se dobla formando una figura de 3 lados de un cuadrado. Es decir, vamos a tener esta barra, pero vamos a tener 1/3 de su longitud. Algo que el ejercicio de pronto no me habla es la masa que tiene, pero en la 90% de ejercicio me van a dar la masa total de la barra inicial.
acuerdo? Si la dividimos, básicamente la estamos dividiendo en 3. Es decir, estamos cogiendo la misma barrita y estamos sacando fragmentos. ¿Ok? Un segundo. Dios. Ok. Más o menos. Para ahí digamos que es un tercio. ¿Listo? Y estoy formando con esos fragmentos otra figura diferente. Ok. Listo. Ahí tengo 3 lados de un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Solamente me interesa la longitud del alambre, así que él es todavía más delgadito. Listo, aquí estoy un poco limitado, entonces queda un poco más grueso de lo que debería ser. ¿Cuánto será la longitud de cada uno de los pedazos? ¿Qué opinan? Tercio. L tercio, ¿no? Bueno, vale. L tercios y L tercios. Listo. Aunque es una figura sólida, podemos utilizar igual la aplicación de centroide, como les decía, esta. O sea, no tenemos que llegar y calcular la integral de la figura, aunque sea una figura sólida, ¿de acuerdo? Para eso necesitamos primero ubicar el centro de masa de cada una de las figuras que la conforman. De la barra de arriba es sencillo, está por acá en L medios, ¿no? L medios. El centro de masa de cada una de las otras, de las barras en general, es siempre en la mitad. ¿Listo? Así que esa es mi posición de centro de masa. ¿Cuál sería la masa que vamos a tener en cada una de ellas? Pues vamos a tener un m tercios. ¿Ok? Listo. Lo último que me falta es la posición de ese centro de masa, pero con respecto a algo. ¿En dónde deberíamos pararnos para llegar y calcular este centro de masa? Hay diferentes puntos, ¿de acuerdo? Hay unos que me ahorran el trabajo y hay otros que ayudan en la explicación. Por ejemplo, si yo me paro acá, justo, perdón, si yo me paro acá, justo en ese centro de masa, ¿qué pasa con la contribución de centro de masa de X? Cero. Cero, de una, porque yo tengo la sumatoria de fuerzas, mejor dicho, que la masa de la derecha y la de la izquierda son iguales, pero están a una distancia positiva y negativa, así que se me van a anular. Y como estoy parado en el centro de masa de una figura, la posición de ese centro de masa me va a dar igual a cero. Así que acabé. ¿Ok? La de Y sí varía, porque aquí tenemos una contribución de m tercios hacia arriba y m tercios hacia arriba también, así que no puede ser cero. Yo creo que, bueno, podemos hacerlo ahí o podemos hacerlo aquí a una esquina, mejor dicho, simplemente. Si lo hago desde la esquina, ¿cuánto creen que me va a dar el centro de masa igual en X? L tercios de X. Ah, no, L tercios no, L sextos. Ese punto es L sextos. ¿Listo? En fin, ¿en dónde nos paramos? Esa es la pregunta. ¿Nos sea más sencillo? Buenas. Profe, en los videos explicativos se paraban como respecto al eje X, o sea, como en el medio.
en los que explican en el video que vimos. Donde quieran. O sea, nos paramos acá. No, es que lo que le quiero decir es que no interesa. No interesa en dónde me vaya a parar. ¿Listo? De nuevo, si me paro ahí en ese punto, de las ecuaciones me va a salir una posición menos. ¿Por qué una posición menos? Porque ese punto automáticamente mi primer centro de masa está en 0, 0. Ya. ¿Ok? ¿Qué pasa con el segundo? ¿Qué distancia hay desde aquí hasta aquí? O sea, toda la línea morada, toda la longitud de la barra es L tercios. Por lo tanto, desde el centro de masa hasta el siguiente, ¿cuánto hay en distancia horizontal? ¿Es esto, no? Estos, Ok. Entonces acá vamos a tener L sextos en X. ¿Y cuánto hay en Y? M tercios. No, también L, ¿no? La misma pregunta. Ah, sí, sí, sí. L es estos. Ok. L sextos. Y este finalmente es L sextos, pero en dirección negativa, ¿no? Va hacia atrás. L sextos, ay, perdón, menos L sextos. Y L sextos. Ok. Recuerden que la posición del centro de masa yo la puedo escribir como 1 sobre la masa total ok, algo similar. Yo creo que como lo escribimos podemos hacer el cálculo de una vez, o sea, calcularlo vectorialmente. Vamos. No sé qué tan largo vaya a salir. Ok. Escribo, bueno, esta posición básicamente me da 0. O sea, esta posición por la masa me da 0. Dejémoslo aquí en conmemoración. Tanto para X como para Y. ¿Listo? Escribo esta ubicación y va multiplicada por la masa. Es decir, ahí vamos a tener un m tercios por menos L sextos en I más L sextos en J. ¿Listo? Más otro m tercios y tenemos en I L sextos y L sextos en J. ¿Ok? Así de sencillo. De ahí ya podemos nosotros llegar y decir, bueno, este m tercios L sextos menos L sextos negativo se me va a cancelar con este m tercios L sextos positivo. O sea, en I no vamos a tener componente. ¿Listo? Toda la componente que me va a quedar es en J. Sobre la masa total del sistema. Y la masa total del sistema es muy sencilla. Es la masa de las 3 barritas, es decir, M. El hecho de que esta masa no me contribuye al resultado del centro de masa es sola y únicamente porque me paré ya en ese centro de masa. O sea, este 0 es diferente a no escribir nada abajo. ¿De acuerdo? Abajo siempre va la masa total del sistema, sin importar si desde mi sistema de referencia, como yo lo escogí, me va a contribuir o no al centro de masa. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. A esto de acá siempre va a ser la masa total, en este caso. Listo. Entonces me quedaría esto. M tercio lo puedo sacar como factor común. Ok. Y voy a tener aquí... de hecho lo tengo más fácil, porque acá tengo una y 2 veces L sextos. Así que puedo llegar a poner un 2.
2 veces L sextos en dirección J. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sobre M. No sé si quedó muy cargado. Bueno. Puedo llegar a hacer algunas reducciones. Esta masa con esta masa se me va, pero me quedó su escala, su contribución, es decir, el m tercios me quedó 1/3. ¿Sí? Esta parte no se va. Bien. De aquí puedo llegar a sacar 3 y cancelar con este. ¿Sí? 2 sextos, 1/3. Entonces me quedaría 1/3 por 1/3, o sea, 1/9. El centro de masa está a L novenos en J. Uy, espérense, aquí la embarré. Aquí coloqué I. En J. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Sí, señor. Bueno, si lo cogía del lado de la izquierda, me daba similar. ¿De acuerdo? Bastante similar. Simplemente que el centro de masa en X, pues me tendría que dar L sextos. O sea, la distancia que hay desde acá hasta acá. No hay más. Bueno, puedo mirar otro. Calcule el centro de masa de una placa rectangular de masa M y lado A que posee un agujero circular de... Es que si cojo el radio, aquí no me va a cuadrar muy bien que digamos. Diámetro en uno de sus cuadrantes. ¿Qué pasa? Que si yo digo que el radio es a medios, entonces ¿cuánto vale el diámetro? A. Quiere decir que el círculo está totalmente metido en la placa rectangular. Entonces, no está en un cuadrante. ¿Listo? Y creo que la intención era otra. La intención era llegar y coger aquí una placa. Antico, vamos a un círculo primero. O sea, esta sería el ejemplo si yo no corrijo esa parte. Porque aquí este círculo tiene radio a medios. El diámetro es A porque la longitud de la caja es A y A. Así que necesito disminuirlo un poco. Bueno, voy a aumentar la caja. Más o menos. ¿Listo? Tenemos dimensiones de la caja, A por A. Tenemos dimensiones del círculo, diámetro o radio, a medios. Vamos por acá el radio. A cuartos. ¿Listo? Listo. Ya llegó el del aguacate. Ok. Recuerde que aquí vamos a tener la placa rectangular del lado M y le vamos a quitar el agujero. ¿Ok? Si lo hacemos en el centro de masa de alguna de ellas, de nuevo estamos haciendo que el ejercicio sea un poco más o mucho más sencillo. Es decir, nos podemos parar aquí, tenemos el centro de masa de la caja a este punto, dejámoslo ahí simplemente, y tenemos ese centro de masa del objeto que deseamos quitar. Entonces, nos podemos parar en alguno de ellos, pero ya sabemos que donde nos paremos, ese objeto adiosa esas coordenadas. O nos podemos parar por fuera para verlo un poquito más de panorama, como quieran. ¿Nos paramos en alguno de los dos? Pues en el círculo, ¿no? ¿Nos paramos en el círculo o en el cuadrado? ¿Qué opinan?
Buenas. Porque el círculo, o sea, es un agujero, ¿no? Sí, Entonces no sería mejor ponerlo en el círculo. da igual. Bueno, entonces nos paramos en el círculo. Listo. Acá lo que se suele hacer es, tenemos una distribución de área, ¿no? Así que, bueno, afortunadamente las densidades acá son bastante sencillas, por así decirlo. Esta parte tiene una densidad positiva, una densidad conocida, y esta básicamente tiene una densidad cero. ¿Ok? No existe. Punto. Aún así, si nosotros queremos hacer el ejercicio, nosotros podemos llegar y decir, voy a sumar esta masa, la masa azul, y le voy a quitar esta masa, la masa gris. ¿Ok? ¿Cómo hago el truco matemático? Pues yo digo, esta tiene una densidad ρ y esta tiene una densidad menos ρ, para quitarle el pedazo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, básicamente aquí hay masa y en la afuera no hay masa. Entonces yo puedo llegar a escribir la masa de manera general como la densidad por el área. ¿Listo? Y hago lo mismo para todas y cada una de las partículas. Entonces si me voy a escribirla en... Si voy a hacer... A ver, por acá está. Si voy a hacer la posición del centro de masa, yo podría simplemente decir, bueno, tengo aquí dos masas. Tengo masa 1 por posición, ¿no? Masa 2 por posición. Básicamente lo que tengo es densidad 1 por área por posición. Más densidad 1, perdón, 2 por área 2 por posición. ¿Listo? Sobre la suma de las masas, es decir, la suma de las densidades por las áreas. ¿Listo? Sigo teniendo la misma ecuación de siempre, solo que cambié masa por densidad de área. Porque yo puedo llegar a decir, esta tiene una densidad positiva, esta tiene una densidad negativa y así sustraigo el pedacito que me interesa. Ok. Bueno, muchachos, se acabó la clase. Termínenlo, me cuentan cómo les va. Bueno, profe. Bueno, Hasta luego. gracias por venir. Hasta luego, profe. Hasta luego, que está muy bien.